El cielo sobre el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México estaba gris y pesado, como si quisiera aplastarte los hombros. Me paré frente a la lápida de granito pulido con el nombre de mi hijo, Gabriel Montero, grabado con letras profundas. Mis nietos gemelos, Emiliano y Salvador, se aferraban a mis manos, uno a cada lado. La mano de Emiliano estaba húmeda. La de Salvador apretaba tan fuerte que dolía, pero agradecía ese dolor. Era la prueba de que seguían aquí, respirando. Aunque su padre ya no estuviera, el panteón estaba en silencio, salvo por el susurro de las hojas de los ahuehuetes meciéndose en el viento. Murmuré una oración que apenas pude terminar, mi voz quebrándose al decir «hijo». Entonces escuché el crujir de tacones sobre la grava. Florencia llegó sin siquiera mirar la tumba, vestida con un vestido negro más apto para un antro de Polanco que para un duelo. Se detuvo junto a su BMW blanco, con lentes oscuros cubriendo unos ojos que sabía no estaban llorosos. Mis nietos se tensaron. Ella ni siquiera los había tocado desde que empezó el funeral. Cuando finalmente se acercó, tuve la esperanza, contra toda lógica, de que tal vez tomaría sus manos, que mostraría un destello de humanidad, pero cruzó los brazos y dijo, con una voz afilada como cristal, «Lárgate con los chamacos. Yo me quedo con el dinero y la casa en Acapulco». Sus palabras me robaron el aire. Emiliano me miró, confundido, con los ojos muy abiertos. Salvador abrió la boca, pero no salió sonido. Quise protegerlos de su crueldad, pero su voz resonó. Fría y cortante, sentí el suelo tambalearse bajo mis pies, mientras la verdad calaba. Ella no estaba de luto, estaba calculando. Mi hijo se había ido, y su esposa había elegido la fortuna sobre la familia. Apreté las manos de los niños, ya sintiendo la tormenta que se avecinaba. 3 días después del funeral, un golpe en la puerta llegó justo cuando el sol caía sobre el río Lerma en Cuernavaca. Abrí y vi a Florencia parada allí, con los brazos cruzados y 2 maletas a sus pies. Emiliano y Salvador estaban detrás de ella, con los ojos muy abiertos y los hombros tensos. «Ahora son tuyos», dijo con un tono casual, como si me pasara un abrigo prestado. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta, sus tacones resonando contra la banqueta. Los niños extendieron las manos hacia ella, pero ni siquiera volteó mientras se subía al coche y se alejaba. Me quedé helada en el umbral hasta que Emiliano susurró, «Abuela». Eso me sacudió. Los hice pasar, mi mente dando vueltas mientras dejaba las maletas junto al sofá. El departamento era pequeño, una recámara y un sofá cama, pero era todo lo que tenía. Esa noche les preparé unos huevos revueltos con tortillas, lo único que me quedaba de comida esa semana. Comieron en silencio, con la mirada baja, como si hablar alto pudiera romper lo poco que les quedaba de su mundo. Quise decirles que todo estaría bien, pero la verdad pesaba. Mi pensión apenas alcanzaba para la renta, y ahora tenía 2 niños creciendo que cuidar. Las noticias corren rápido en Cuernavaca. Para el fin de semana, los rumores decían que Florencia estaba en Cancún, riendo en bares brillantes, subiendo fotos desde la playa. Algunos vecinos chasqueaban la lengua con lástima, otros con juicio. Los ignoré a todos. Lo que importaba ahora era mantener a Emiliano y Salvador a salvo. Esa noche, al arroparlos en la cama que les cedí, me senté en el sofá con lágrimas manchando mi blusa. Mi hijo se había ido, y su esposa había desechado a sus hijos como si fueran equipaje. Miré al techo, dándome cuenta de que mi vida se había partido en 2 antes de ese golpe en la puerta. Y después, y en el silencio, supe que sobrevivir dependería de algo más que fe de una fortaleza que no estaba segura de seguir teniendo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ajustes, del tipo que no te deja tiempo para el duelo. Mi pensión no era suficiente, así que tomé un trabajo como conserje en un edificio de oficinas en el centro. Las horas eran largas y agotadoras, trapear pasillos hasta que me dolían las rodillas.
fregar baños hasta que se me agrietaban las manos. Pero era un ingreso fijo, y fijo significaba que los niños comerían. La mayoría de las noches, Emiliano y Salvador venían conmigo. Los instalaba en la sala de descanso. Con sus mochilas desparramadas en sillas plegables, Salvador se inclinaba sobre libros prestados, moviendo los labios en silencio mientras copiaba apuntes. Emiliano jugaba con cualquier electrónico viejo que los inquilinos dejaban para tirar. Una noche lo encontré con una torre de computadora desarmada, cables esparcidos como venas. Frunció el ceño, pero cuando levantó la vista, había un brillo que no veía en meses. Creo que puedo hacer que funcione otra vez, susurró, como si arreglar una máquina muerta pudiera devolver algo más que habíamos perdido. Salvador, por su parte, vivía en un mundo de reglas y precedentes. A sus 12 años, era demasiado joven para entender por qué la ley permitió que Florencia se quedara con la casa y el dinero. Pero leía hasta que le ardían los ojos. No es justo, masculló una noche, cerrando de golpe un libro de leyes familiares. No tenía respuesta. La justicia nunca había pagado nuestras cuentas. Para cuando volvíamos a casa al amanecer, la ciudad ya despertaba y mi cuerpo suplicaba por dormir. Aprendí a descansar en fragmentos, 1 hora aquí, media allá, mientras los niños se preparaban para la escuela. Algunos días, el cansancio me hacía tropezar, pero mantenía la cabeza alta cuando los vecinos nos veían, negándome a dejar que la lástima nos definiera. Las máquinas de Emiliano comenzaron a zumbar y encenderse. Los apuntes de Salvador llenaban pilas de folders, y en su perseverancia vi algo que no había sentido desde la muerte de Gabriel, la posibilidad de que las dificultades pudieran transformarse en fuerza. Era una esperanza silenciosa, pero me mantenía en movimiento, incluso cuando las noches se alargaron en años. Para cuando los niños cumplieron 15 años, el ritmo de nuestras vidas se había asentado en algo que casi parecía rutina. Seguía trabajando de noche en el edificio de oficinas, pero ahora los chicos apenas necesitaban que estuviera encima de ellos. Emiliano cargaba su laptop vieja a todos lados, tecleando a una velocidad que me mareaba. Había pasado de arreglar computadoras desechadas a escribir su propio código. Pequeños programas que resolvían problemas para gente en línea. No entendía la mitad de lo que construía, pero lo entendí todo cuando una noche me dio 500 pesos y dijo: «Alguien compró mi app, abuela». Salvador, mientras tanto, había convertido el debate en su campo de batalla. Se unió al equipo de la secundaria y yo me sentaba al fondo del auditorio en cada torneo, apretando mi bolsa como si fuera lo único que me mantenía en pie. Hablaba con una pasión que desmentía su edad, discutiendo leyes familiares, derechos de herencia y justicia con la precisión de alguien con el doble de sus años. Los maestros me decían que tenía un don, pero yo sabía que era más que talento, era hambre, afilada por la herida que su madre dejó atrás. Por las noches, cuando llegaba agotada, a veces escuchaba a los chicos susurrando en su cuarto. Emiliano hablaba de nuevos proyectos, algoritmos, ideas que no podía esperar a probar. Salvador respondía con estrategias: cómo proteger esas ideas de que las robaran, cómo contratos y leyes podían blindarlos de la explotación. Era como si ya se estuvieran preparando para una batalla que nadie más veía. Estaba orgullosa. ¿Cómo no estarlo? Estaban convirtiendo retazos en escalones. Pero bajo ese orgullo había una sombra. Su determinación tenía un filo, una tensión que me preocupaba. Había visto lo que la amargura podía hacerle a las personas, cómo corroía desde adentro. Temía que no solo estuvieran persiguiendo sueños, sino huyendo de la rabia, del recuerdo de la voz de Florencia diciendo que no los quería. Aún así, me aferré a la esperanza. Tal vez el brillo nacido del dolor podía crecer en algo duradero, algo puro. Recé para que sus dones los llevaran hacia la creación y no hacia la destrucción. Y entonces, una noche tranquila mientras doblaba ropa, Emiliano y Salvador me pidieron que me sentara. La mesa de la cocina siempre había sido nuestro lugar de reunión.
Habíamos comido ahí innumerables veces huevos revueltos, frijoles con arroz, tortas de jamón cuando las cosas estaban apretadas. Esa mesa había sostenido tareas, cuentas viejas y el peso de años estirando cada peso. Pero esa noche, cuando los gemelos me pidieron sentarme, sentí algo distinto en el aire. Emiliano estaba inquieto, su pierna temblando bajo la silla, mientras Salvador tenía una pila de papeles ordenada frente a él. Me preparé para malas noticias, tal vez problemas en la escuela, o peor, algo sobre Florencia, pero Emiliano carraspeó y dijo: «Abuela, tenemos que contarte algo importante». Asentí, esperando, con el pecho apretado. Emiliano empujó su laptop hacia mí, la pantalla brillando con números y gráficas que no entendía. La app que hice, la que ayuda a pequeños negocios a manejar sus finanzas. Alguien quiere comprarla. No solo alguien, una empresa en Guadalajara, una grande. Parpadeé, intentando procesar sus palabras. ¿Comprarla? Por cuanto Salvador deslizó el primer papel de la pila y me lo dio. Su voz era calma, firme, como si hubiera ensayado. Llevamos meses negociando. Hoy cerraron la oferta. Miró a Emiliano, luego a mí. 2.400 millones de pesos. Por un momento pensé que había oído mal. Miré el número impreso en la hoja, tantos ceros que se mezclaban. Mis manos temblaron al dejar el papel. «Millones», susurré. Emiliano me dio una sonrisa tímida. «No, abuela, millones de millones». La habitación dio un vuelco y me aferré al borde de la mesa. Las imágenes pasaron por mi mente esas noches, viendo a Emiliano teclear bajo una lámpara parpadeante. Salvador estudiando textos legales gruesos. Los dos susurrando sobre futuros que pensé eran solo sueños. Ahora, aquí estaba, real y abrumador. Los tomé de las manos, mis dedos cubriendo los suyos. ¿Cómo lograron? Los ojos de Salvador se suavizaron. «No queríamos decirte hasta estar seguros. Usé lo que he aprendido en la Ibero para revisar los contratos. Nos aseguramos de que todo esté protegido. Emiliano mantiene el control creativo y evitamos trampas». Las lágrimas nublaron mi vista. Mis nietos, alguna vez abandonados en mi puerta con 2 maletas, ahora eran de los jóvenes más ricos del país. Respiré hondo, estabilizándome, aunque mi corazón latía rápido. La riqueza había destruido a Florencia, pero tal vez, solo tal vez, con ellos sería diferente. Y antes de que encontrara las palabras correctas, llegaron noticias del desplome de Florencia. Las noticias sobre el desplome de Florencia llegaron primero como susurros. Un vecino de Acapulco mencionó que la casa ya no era solo suya. Los bancos habían acumulado hipotecas contra ella. Alguien más habló de autos embargados en la madrugada. La vida brillante que presumía en Cancún se había construido sobre cimientos frágiles y finalmente se derrumbaba. No debería haberme importado, pero no podía apartar la mirada. Durante años, ella había desfilado en fotos con un trago en la mano, hombres a su lado, mientras yo fregaba pisos de oficinas para poner comida en la boca de Emiliano y Salvador. Ahora los acreedores la rodeaban y los chismes apuntaban a algo más oscuro: fraudes, documentos falsificados, mentiras en solicitudes de préstamos. Los chicos también lo sabían. Emiliano se mantenía callado, enterrándose en su código, pero la mandíbula de Salvador se tensaba cada vez que mencionaban su nombre. Estaba en su 2º año en la Ibero, haciendo una pasantía en un bufete respetado en Guadalajara. Una noche llegó pálido, su voz firme pero los ojos nublados. «Vino hoy», dijo simplemente. No entendí al principio. ¿Quién Florencia? Pidió una consulta de emergencia. Se hundió en una silla, aflojándose la corbata. No sabía que yo estaba ahí hasta que me presenté. «Abuela». Debiste haber visto su cara. Me lo imaginé, la mujer que una vez me dijo que desapareciera con sus hijos. Ahora sentada frente al hijo que abandonó. Salvador describió cómo se quedó helada, su mano manicura temblando contra la mesa pulida.
Por primera vez en años. Su compostura se rompió. Preguntó si podía tomar su caso. Continuó. Sus labios se apretaron en una línea fina. Le dije que el bufete lo revisaría. Nada más. No dije nada. Solo extendí la mano para cubrir la suya. Bajo la rabia en sus ojos, vi al niño que una vez me susurró en la noche, preguntando por qué su madre no lo quería. Ahora ella tenía que enfrentarlo, no como niño, sino como hombre con el poder de decidir su destino. Y en ese cambio, supe que el equilibrio de nuestras vidas había cambiado para siempre. La encontramos en una sala de conferencias en lo alto de Guadalajara, con paredes de vidrio y una vista que se extendía por kilómetros. Emiliano estaba en la cabecera de la mesa, tranquilo en su traje oscuro, mientras Salvador colocaba una pila ordenada de papeles frente a él. Me senté cerca, lo suficiente para darles mi apoyo con mi presencia, aunque dije poco. Florencia entró tarde, sus tacones resonando en el suelo pulido. El glamour que alguna vez llevó como armadura se había desvanecido. Su cabello estaba quebradizo. Su ropa ya no era de las marcas que solía presumir. Por un momento casi la compadecí, pero entonces recordé el día en la tumba de Gabriel. Emiliano habló primero, su tono mesurado. Enfrentas demandas, embargos y cargos criminales. Podemos resolverlo, pero hay condiciones. Sus ojos pasaron de uno a otro, cautelosos. ¿Qué condiciones? Salvador deslizó el contrato por la mesa. Pagaremos tus deudas y te daremos un departamento modesto. A cambio, trabajarás en la empresa de Emiliano como recepcionista. 5 años. Horario de oficina estándar. El sueldo es básico, con prestaciones. Si te niegas, la bancarrota sigue y probablemente la cárcel. El color se le fue del rostro. Tomó los papeles, los hojeó rápidamente y los tiró como si quemaran. ¿Recepcionista? ¿Para mis propios hijos? Emiliano se inclinó hacia adelante, su voz baja, pero firme. Sobrevivimos como niños sin nada. Ahora aprenderás lo que eso significa siendo adulta. Sus labios temblaron, el orgullo luchando contra el miedo. Durante un largo silencio, miró el contrato. Las luces de la ciudad parpadeando contra el vidrio. Finalmente, sus hombros se hundieron. Tomó la pluma con mano temblorosa y garabateó su nombre al final. Solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Por primera vez, el poder no estaba en sus manos. El equilibrio había cambiado, y ella lo sabía cuando deslizó los papeles de vuelta por la mesa. Emiliano asintió una vez. Profesional. Salvador recogió los documentos sin decir palabra, y en ese momento entendí que habíamos cruzado a un nuevo capítulo. Uno donde los chicos ya no cargaban el peso del abandono, sino la autoridad de decidir. Su primer día fue un martes. Acompañé a Emiliano a la oficina, más por costumbre que por necesidad. A las 8 en punto, las puertas del elevador se abrieron, y Florencia salió. Ya no había vestidos de diseñador. En su lugar, llevaba un traje azul sencillo, de los que venden en cualquier tienda. Su maquillaje era discreto, el cabello recogido con demasiada fuerza, como si intentara contener hasta el último rastro de vanidad. Se sentó tras el escritorio de recepción, contestando teléfonos con cuidado, tomando mensajes y dirigiendo a los visitantes con una cortesía que nunca le había oído. Mientras los clientes se dirigían a la sala de juntas, sus ojos se detenían en ella. Tal vez, confundidos por el contraste, la recepcionista era la madre del joven CEO que venían a conocer. Ella soportaba las miradas en silencio, con la espalda recta pero el orgullo claramente desgastado. Me quedaba la mayoría de las mañanas, una presencia silenciosa en un rincón, observando el ritmo de esta nueva vida extraña. Emiliano y Salvador se movían por las reuniones con confianza, manejando contratos y negociaciones con precisión, y Florencia los observaba, veía lo que habían construido sin ella, mientras organizaba agendas y clasificaba el correo. Una tarde, cuando la oficina se quedó en calma, pasé por su escritorio y me detuve.
Tenía el rostro escondido en las manos, los hombros temblando. El sonido era suave, pero diferente de las lágrimas de cocodrilo que alguna vez usó como armas. Estas no eran para presumir. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos. Los veo, susurró, mirando hacia la sala de conferencias de vidrio, donde Emiliano y Salvador terminaban una presentación. Veo lo que han llegado a ser, y sé que no es por mí, es a pesar de mí. No dije nada. Solo puse una mano en su escritorio. Un gesto de presencia más que de perdón. Bajó la mirada, avergonzada. Y por primera vez me pregunté si el arrepentimiento finalmente había roto su coraza. Esa noche, mientras acompañaba a los chicos al coche, sentí que el cambio que tanto esperamos apenas comenzaba. Pasó un año antes de que volviéramos juntos al Panteón de San Fernando. La mañana estaba tranquila, con la luz del sol colándose entre los ahuehuetes, y los chicos llevaban flores frescas en las manos. Yo había visitado muchas veces sola, pero esta vez era diferente. Florencia caminaba a nuestro lado, sus pasos mesurados, la mirada fija en el suelo. Cuando llegamos a la lápida de Gabriel, Emiliano se arrodilló para colocar las flores, la mandíbula tensa. Salvador se quedó de pie con los brazos cruzados, en silencio, sus ojos en mí como pidiendo guía. Puse una mano en su hombro antes de voltear hacia Florencia. Ella se acercó a la tumba, su voz quebrándose al hablar. Sé que no puedo deshacer lo que hice. No puedo borrar las decisiones que los lastimaron a todos, pero estoy pidiendo si puedo intentar ser parte de sus vidas. No como antes, no sin límites, sino poco a poco, en sus términos. Los chicos intercambiaron una larga mirada, de esas conversaciones silenciosas que solo los gemelos tienen. Los labios de Emiliano se apretaron en una línea fina, mientras la frente de Salvador se arrugaba en reflexión. Al fin, Emiliano dio un pequeño asentimiento. Con límites dijo con firmeza. Salvador agregó: tendrás que ganarte nuestra confianza, paso a paso. Florencia tragó con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas. Es más de lo que merezco, pero lo intentaré. Los observé juntos, mi corazón pesado pero extrañamente más ligero. El mismo panteón donde comenzó la traición ahora sostenía el primer hilo frágil de reconciliación. Mientras caminábamos de vuelta por el sendero sombreado, sentí a los chicos a mi lado, ahora más altos, más firmes. Su presencia anclándome tanto como yo alguna vez los anclé a ellos. Y supe que el camino por delante nos pondría a prueba a todos. La nueva casa en Guadalajara era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido. Pero lo que más me impresionó no fue su tamaño, fue la forma en que los chicos la llenaban de vida. La oficina de Emiliano zumbaba con el ritmo silencioso de servidores y código, mientras los libros y expedientes de Salvador parecían multiplicarse por todas las superficies. Ya no eran niños sobreviviendo con sobras, eran hombres moldeando su propio mundo. A menudo me sentaba junto a la ventana de la cocina, viéndolos discutir amistosamente sobre contratos o bromear sobre quién trabajaba más. Su riqueza era abrumadora, pero lo que más valoraba era cómo la llevaban, sin arrogancia, sin crueldad, solo determinación y un sentido callado de responsabilidad. Florencia venía de vez en cuando, aún vestida con sencillez, su voz más suave de lo que nunca la había conocido. Nunca se pasaba de la raya. Servía café, ofrecía ayudar con mandados y cumplía sus promesas. Cada pequeño acto reducía la distancia. Aunque los chicos mantenían sus límites firmes, el perdón, me di cuenta, no era un momento único, sino una práctica lenta y deliberada. Por las noches, cuando la casa se aquietaba, pensaba en Gabriel. No había dejado atrás ninguna mansión, ninguna fortuna segura, solo 2 hijos y la madre que los amaba. Eso, entendí, era la verdadera herencia, no lo que podía tomarse, despilfarrarse o robarse, sino lo que podía perdurar. Emiliano y Salvador habían convertido la traición en resiliencia.
el dolor en propósito, incluso Florencia, alguna vez vacía por la codicia. Estaba aprendiendo que sobrevivir requería humildad, no excesos. Los miraba y sentía una paz asentarse sobre mí. El dinero podía desmoronarse, las casas podían caer, pero el coraje para resistir esa era la única herencia que nadie podía borrar.